Antonio Vázquez Jiménez, recientemente galardonado como emigrante del año en las pasadas ferias patronales de agosto, ha podido ver cumplido su sueño de que su libro Río Tinto, Paisaje Protegido, 10 rutas para conocerlo, haya sido presentado en su pueblo. En el acto de presentación llevado a cabo en la sala de conferencias del Museo Vázquez Díaz de Nerva, acudieron un sinfín de amigos del autor del libro, muchos de ellos inseparables compañeros de fatigas que han compartido con él muchos caminos y horas indagando sobre el río. En el acto estuvieron presentes el concejal de Cultura, Juan Carlos Domínguez Cerrato, y la periodista nervense, galardonada también recientemente con la Torre de Nerva por elección popular, Carmen Alcázar. Cerrato hizo una semblanza del autor, al que definió como un luchador incansable que siempre ha sido ejemplo de emprendedores y que siente absoluta pasión por su pueblo y por las cosas de nuestra tierra. Bienvenidos a un nuevo acto cultural que se va a desarrollar en la tarde de hoy en el Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz y que cuenta con la presencia de dos paisanos nervenses muy conocidos por los presentes y por los que nos verán a través de las cámaras de televisión, y que tenemos la suerte de contar con ellos una vez más, y que recientemente, en este año que dentro de poco se irá, han tenido la fortuna de que en sus personas hayan recaído algunos de los galardones más importantes con los que agradecemos el pueblo de Nerva su contribución para el buen nombre de nuestra villa en aquellas actividades que han desarrollado bien a lo largo de toda su vida o más recientemente. Me estoy refiriendo a Mari Carmen Alcázar, reciente Torre de Nerva por designación del voto popular en la edición de 2012, y Antonio Vázquez Jiménez, designado emigrante del año 2012, y que las dos personas mostraron una gran alegría ante tales galardones y el pueblo de Nerva nos sentimos orgullosos de los mismos. Hoy tenemos la presentación del último libro de Antonio Vázquez, que ha hecho un trabajo muy importante para todos los amantes de nuestra tierra y de nuestro río Tinto, y que gracias a esa labor de investigación a la que ha dedicado varios años vamos a tener la oportunidad de conocer más a fondo una de nuestras riquezas más valiosas. Vamos a tener ocasión, todo aquel que quiera, a partir de ahora, de disfrutar del entorno del río Tinto, siguiendo sus consejos a través de las páginas de su nuevo libro de Río Tinto, Paisaje Protegido, 10 rutas para conocerlo, en el que vamos a tener posibilidad, todo el que quiera, de realizarla cuando tengamos a bien, siguiendo esas directrices que nos marca en este trabajo de investigación. Sobre ese trabajo va a versar la intervención de Mari Carmen Alcázar. Yo, si me permitís, voy a hacer una breve semblanza de la vida de Antonio Vázquez Jiménez, y que me da placer de dar a conocer lo que ha sido la trayectoria personal de un nervense que ha luchado desde muy joven para abrirse camino en la vida, y que ha sido un gran empresario, una persona que ha investigado, emprendedor, como se dice hoy en día, hasta el momento de su jubilación, y más allá de aquella frontera que separa la vida laboral de otras aficiones, pues también se dedica a dejarnos cosas a los demás. Pues Antonio Vázquez Jiménez, nuestro protagonista de hoy, nació en Nerva el día 8 de agosto de 1942, en el seno de una familia minera. Asiste hasta los 9 años a las escuelas del convento de la Virgen Milagrosa, con Sor Modesta, que ha sido maestra de muchísimos nervenses y muchísimas, y a partir de los 9 años entra o pasa a las famosas escuelas de la Compañía, con doña Rosario Millares, también una maestra muy conocida por muchas generaciones de nervenses, con la que continuó hasta el año 1958, en que entró como aprendiz en la central eléctrica, permaneciendo hasta el mes de octubre de 1962, en el que marcha a Madrid a cumplir con el servicio militar. Una vez cumplido el servicio militar, se traslada a Mallorca, donde reside
la que luego sería su esposa, siendo más tarde contratado por la compañía de Pepsi-Cola en Madrid, retornando al lugar elegido donde inicia su labor industrial. Se casa en Mallorca y se incorpora en Madrid a su nueva vida, y durante 20 años ejerce el cargo de jefe de producción y mantenimiento, llevando en paralelo, en las tardes-noches, la preparación que considera imprescindible, siguiendo cursos de automatización, de mandos intermedios, de organización industrial y de maestría industrial. En el año 1974 accede a la Escuela de Ingeniería Técnica, que abandonará 2 años más tarde, ya que el comienzo de trabajos de automatización en el taller que ha creado y el trabajo oficial en la empresa Pepsi-Cola resultan totalmente incompatibles en el tema de los horarios. En el año 1987, después de más de 10 años de llevar el taller de automatización, decide independizarse y dedicarse totalmente a esta actividad. En el año 1990 crea la empresa Inaval Sistemas, con la que acomete todo tipo de proyectos de automatización en las más variadas disciplinas de la industria, realizando proyectos por todo el mundo y creando en la empresa una escuela de formación de técnicos de muy alto nivel. En el año 2007 le llega el merecido retiro, poniendo fin a una vida laboral llena de retos como son los 9 años que duró el proyecto del telescopio Gran Tecan de Isla de La Palma, el más grande del mundo, y otros muchos proyectos singulares que a lo largo de los años de vida de la empresa se llevaron a cabo. En lo concerniente a su persona, el orgullo de ser andaluz, sumado al de pertenecer a la cuenca minera de Riotinto, al haber nacido y criado en un pueblo como Nerva, ha guiado siempre la vida de Antonio. En los últimos años, en los que comienza a colaborar con el Foro de Nerva, con el Foro de Riotinto, así como con nuestra revista Nervae y redes sociales tan en moda hoy como el Facebook, procurando llevar a todos, paisanas y paisanos, que por distintas causas no pueden acercarse a Nerva, las imágenes de las celebraciones de nuestro pueblo y de artículos de interés para hacerles más llevadera la distancia. El deseo de conocer el río Tinto en toda su longitud le ha llevado durante unos años a buscar rutas para poder visitarlo, caminos que le mostraran todo lo que el río ofrece, que es mucho, sobre todo porque forma una simbiosis perfecta con el ferrocarril, donde aún se conservan puentes, túneles, apartaderos y estaciones, que aunque cada vez más deteriorados, guardan la historia de 2 siglos de los más importantes de nuestra cuenca minera. El deseo de transmitir a otros interesados toda la belleza que guarda el río, la forma de llegar a cualquier punto, le motivó para embarcarse en el proyecto de libro que afortunadamente hace poco tiempo vio la luz. Como siempre, ha pensado que no se puede estar inactivo. Ahora se mueve en recorrer las minas de la provincia de Huelva, esperando terminar un libro que muestre el ayer y hoy de la minería de nuestra provincia. Carmen Alcázar, con el talento y fina pluma que la caracteriza, profundizó en el libro que tiene como protagonista al río Tinto, un río que no deja indiferente a nadie, que es único y que ha sido motivo de letras derramadas por grandes literatos que ella misma citaba, como es el caso de Juan Cobos Wilkins o el Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Menos mal que hoy nos vamos de ruta por el Tinto y la viveza de sus rojizos y su incesante murmullo, aún más con las últimas lluvias, nos harán entrar un poco en calor. Pero ¿cómo? ¿Cómo empezar el camino? ¿Cómo contarte lo que es y lo que somos? Si recordamos, así comenzaba el vídeo promocional sobre la cuenca minera de Riotinto, realizado por Gulliver Producciones para el ADR hace unos años. ¿Y cómo? ¿Y por dónde empezar? La respuesta, de la manera más clara y sencilla, nos la pone hoy sobre la mesa el libro de Antonio Vázquez Jiménez, El río Tinto,
paisaje protegido, 10 rutas para conocerlo. Y digo bien, claro y sencillo. Fiel reflejo de su autor, el libro que hoy tenemos entre manos es ante todo claro y sencillo. Y es que El río Tinto, paisaje protegido, no es un libro de historia, aunque recorre kilómetros de nuestro pasado, de ese cómo éramos y cómo somos ahora. Y en este sentido, tampoco es un libro de denuncia propiamente dicho, pese a que entre sus páginas asistimos por las rutas marcadas a la dejadez del paso del tiempo en nuestro entorno. Y no es una guía de senderismo al uso, si bien puede serle muy útil a los turistas que llegan a visitarnos y a todos aquellos que quieran conocer la zona a través de sus explicaciones y sus fotografías. Mas, sin embargo, tampoco se presenta como un simple catálogo fotográfico de cada uno de los rincones de nuestra zona, aunque en su interior hay infinidad de fotografías actuales y antiguas, a todo color o en blanco y negro, mapas y documentos de interés. Y eso precisamente, la cuidada labor de documentación y su estilo propio, hacen que sea una obra más divulgativa que eminentemente literaria, pese a que en sus parajes, los parajes que nos retrata Antonio, han sido y siguen siendo escenarios de novelas, poemas y hasta de películas. Y hasta aquí lo que no es. Luego, entonces, ¿qué es el libro que presentamos hoy? El río Tinto, espacio protegido, está construido sobre unos cimientos que Antonio Vázquez ha ido modelando a su antojo, con el paso de los años y a través de sus propias vivencias. Y sobre todo con el amor que le guarda a esta tierra, la suya y la nuestra, a esta tierra de la cicatriz roja de la que hablaba Cobos Wilkins, en El corazón de la tierra, o del río Sangre, por los que discurren los versos de Perejil de Lay. Porque Antonio Vázquez Jiménez es un apasionado de estas aguas rojas, que no dejan indiferente a cualquier alma sensible que se acerca a su orilla. Un largo etcétera de artistas, estudiosos, historiadores o senderistas se han quedado prendados del río. Y es que es sumamente difícil no caer en las redes del Tinto y quedar ahí, atrapado de por vida, en ese enamoramiento con todas las letras del que habla Pedro Real en las palabras preliminares del libro. ¿Qué tendrá el río Tinto? ¿Serán sus rojizos, sus violáceos o sus amarillentos, sus colores casi imposibles, de otros mundos? ¿O su cauce juguetón o serpenteante, entre estas tierras áridas, o algo más bullicioso en épocas de lluvia por la campiña? ¿Qué tendrá el río? ¿Será su aroma característico, sulfuroso o ferroso, al paso de los viejos molinos casi derruidos, o los puentes metálicos que lo cruzan silenciosos, absortos y sorprendidos ante tal espectáculo? ¡Ay, qué tendrá el río Tinto! Ya en las páginas iniciales del libro de Antonio queda constancia de que el río Tinto es un enclave único en el mundo, tanto por su belleza cromática como por sus excepcionales condiciones ambientales. Hasta hace relativamente poco tiempo, nuestro río era un auténtico desconocido, tanto para los que venían como para los habitantes de sus pueblos ribereños. Sus aguas agrias permanecieron durante años repudiadas al roce de cualquier superficie. Unas aguas supuestamente sin vida que dejaban a su paso parajes agrestes o marcianos. Y esto es en lo que está investigando la NASA desde hace unos años, ya que en el río Tinto existen microorganismos, supuestas formas de vida, que sobreviven a unas condiciones ambientales muy similares a las que posiblemente existen en el planeta rojo. Y con tal exclusividad característica del río, su entorno es pues un espacio protegido, como bien se señala ya desde el propio título de este libro. Asimismo, este paisaje protegido, al que nos invita Antonio, no puede estar más de actualidad, ya que hace un mes, en octubre, la Junta declaró la cuenca minera de Río Tinto y Nerva como zona patrimonial protegida, o más bien por proteger, diría yo. Mira, Platero, cómo han puesto el río entre las minas y el mal corazón y el padrastreo. Apenas si su agua roja recoge aquí y allá, esta tarde, entre el fango violeta y amarillo, el sol poniente, y por su cauce casi solo pueden ir barcas de juguete. ¡Qué pobreza! Estas palabras tan bellas del Nobel moguereño, en el entrañable Platero y yo, allá por los primeros años del siglo pasado, bien podrían parecer un presagio del mal estado en el que se encuentra nuestro patrimonio industrial y minero. Y esto de lo que hablo también se recoge en este libro, como ya pincelé al comienzo. La dejadez del paso del tiempo acompaña a cada ruta como el ferrocarril minero al Tinto en su época,
aunque solo quede ya un trazado vejado a manos de chatarreros y vándalos, y reconvertido, sin otro remedio, en vía verde. Parafraseando a Antonio Vázquez en su prólogo, el río Tinto lo dejan porque no les queda otra. Eso sí, quizá a golpes de ciertos vertidos y algunas malas prácticas a los que vamos asistiendo, se consiga también acabar con la majestuosidad, el misterio y el esplendor que nos embeleza a todos. Por tanto, el título y el contenido relacionado no puede estar más adecuado y oportuno, subrayado y en mayúscula, y gritado a los cuatro vientos: paisaje protegido. Sin embargo, tal y como está el patio, esa declaración de patrimonial y de protegido no puede quedarse ahí en un simple título de cara a la galería. Y también desde sus páginas se insta a promover inversiones bien gestionadas con medidas reales de protección que paren y amortigüen su destrucción. Pese a esto, Antonio insiste en enseñarnos en cada ruta la maravilla de tierra que tenemos, lo que queda de lo que un día fuimos y lo que lamentablemente evidencia también una parte algo negra de lo que hoy somos y nos dejamos ser en la dejadez. 10 rutas para conocerlo, 10 rutas al abrigo de la espectacularidad del río y detalladas al milímetro, siempre de una manera fácil y amena, ya es de sus accesos. Rutas al borde de la vía o lo que queda de ella, de ese ferrocarril minero desde siempre compañero inseparable del Tinto. El trazado le presta al Tinto el camino para recorrerlo. También sus puentes y sus túneles, sus casas palancas y sus vagones abandonados. El río Sangre, a su paso, invita a rutas impregnadas del recuerdo de otros tiempos en los que por esas vías circulaban al sudor de maquinistas y fogoneros los trenes cargados de mineral, mercancías y pasajeros camino de Huelva. Y es que con cada ruta propuesta en este libro se muestra lo que de sobra ya sabemos, que la cuenca minera de Río Tinto es fértil no solo en belleza de paisajes y metales tiznados por el rojo del tinto, único en el mundo, sino que también está plagada de auténticos vestigios de nuestra historia. Un gran museo al aire libre en el que las huellas de un pasado minero, único en España y de los más importantes de todo el planeta, continúan visibles para el deleite de sus visitantes, como leíamos en el libro Tierra Herida. Porque si hay algo claro es que tras la crisis del cobre y el declive de las explotaciones mineras, la promoción con fines turísticos del patrimonio cultural, industrial y minero se ha convertido casi en el único recurso vital para el desarrollo local y comarcal. Y ya sabemos que toda promoción es poca para reavivar una zona tan deprimida como esta. Aunque evidentemente tal promoción no sirve de nada si los elementos que conforman nuestro patrimonio, de los que habla Antonio en su libro, no continúan estando visibles en los próximos años. Por tanto, para ese deleite de los visitantes, foráneos y vecinos, se hace imprescindible un libro como este. El Río Tinto, paisaje protegido, 10 rutas para conocerlo, que debería estar ya a disposición en todos los puntos de interés del turismo de la cuenca, léase el Museo Minero de Río Tinto o en el recorrido que realiza Fundación, o aquí en este Museo de Nerva, así como en los ayuntamientos y mancomunidad, las casas de cultura, sociedades y asociaciones locales y librerías. De momento, hoy tenemos que felicitarnos todos por tener aquí, en este espacio dedicado al arte y la cultura de Nerva, a un nervense de pura cepa, a un emprendedor nato, a un hombre sencillo y entrañable para todos, siempre con una sonrisa en su rostro y predispuesto a todo lo que le echen por su tierra, Antonio Vázquez Jiménez. Un joven de 70 años, como él mismo y acertadamente se define, y del que me distan algunos años, muchas circunstancias y muchas vivencias, pero al que me une el amor incondicional, incansable y vivo, muy vivo, por esta tierra, la suya, la mía y la nuestra. Con todo, solo te puedo dar las gracias, Antonio, por contar conmigo en esta presentación y sobre todo por reenamorarnos en cada página y a todo color de Nerva y la cuenca minera de Río Tinto. Por último, el protagonista nos habló de cómo surgió el libro sobre el singular río de aguas rojas. Entre otras cosas, todo empezó por una fotografía de grandes dimensiones del río a su paso por el Puente Salomón. Aquella imagen despertó la chispa de un hombre inquieto que sintió la necesidad de recorrer los más de 100 kilómetros de envergadura del río. Vázquez Jiménez habló de los capítulos distintos que podemos encontrar en el libro y dejó claro que su obra no es más que un manual que ayuda a descubrir el río. Tuvo palabras para las muchas personas que le han ayudado, como es el caso de Paco Ruiz, Paco Alcázar y demás.
El río Tinto sonaba mucho, suena en todas partes, pero era un gran desconocido para la mayoría. Ahora no lo es tanto, ahora hay un movimiento que a mí me llena de satisfacción, porque tengo muchos amigos que están todos los días pateándoselos, ¿no? Pero cuando yo tuve la inquietud de empezar a hacer fotos del río, era cuando yo cada año venía a Nerva y veía que cada año me faltaban cosas. Cada año mi central eléctrica desapareció, mis amigos de siempre me los encontré repartidos por toda la mina y fueron parando departamentos y fue subiendo el polo de desarrollo de Huelva a costa de cargarse la cuenca minera, por lo menos es el pensamiento simplista que yo he tenido siempre, ¿no? No se llevaron, como decíamos, el río, pero tampoco se llevaron el mineral, la extracción de mineral, porque eso no lo pueden mover, ¿no? Lo cierto que yo pues iba echando de menos las cosas, iba viendo que te quitaban de las manos las vivencias de siempre. Eso coincidió con la participación, empecé a participar en el Foro de Nerva y, bueno, pues había gente ya antes que yo que subían fotos, yo también me aficionaba a hacer fotos y una cosa lleva a la otra, pues salía a hacer fotos en el río Tinto y entonces, ¿qué me pasaba? Que yo decía el río Tinto, pero si es que el río Tinto, que lo conozco de toda la vida, lo único que conozco es hasta zarandas. Yo no he pasado en mi vida de zarandas, y ni yo ni mucha gente, ¿no? Entonces me planteé seriamente de conocer el río. Me planteé seriamente una forma de conocer el río. Bueno, pues yo me fui muy joven, me quedé en Madrid y no era el que está aquí todos los días, que dice yo salgo todos los días con la cámara y me lo voy pateando, ¿no? Sino que yo en Madrid, en casa, gracias a Internet, me iba buscando las rutas, iba acotando las rutas, iba acotando, porque hay muchísimas publicaciones donde yo encontraba pues el molino tal que está en tal sitio y con las herramientas que la informática te da y Internet pues iba preparando. Entonces, cada vez que yo venía a Nerva, yo venía con mi paquetito de rutas ya preparadas. Yo nunca he querido salir ni al río ni al campo, nunca he querido salir solo, siempre considero que es una temeridad. Tengo amigos que se van solos, pero yo considero que tienes cualquier percance y lo puedes tener. Yo siempre he contado con amigos, y he contado con amigos de una ruta, de dos rutas, y he contado con la ayuda inestimable de Paco Ruiz. Yo no hubiese hecho este libro si no hubiese sido con la ayuda de Paco Ruiz, que es el que me ha acompañado durante una serie de años, y que le gustaba al río lo mismo que a mí, porque cuando tú sales con alguien, andar solo no te aguanta las horas que uno se tira haciendo fotos. Paco le gustaba, y además me aguantaba. Y hemos disfrutado, hemos ido descubriendo, en unos años hemos ido descubriendo pues cada cosa, hemos ido disfrutando de esos días, de esos colores, yendo al mismo sitio. El río Tinto tiene una cosa, que 365 días tiene 365 colores distintos, según la luz, según el día, según nublado, según vaya, más agua, menos agua. Al río Tinto no se puede uno cansar nunca de ir, porque siempre es distinto, siempre es distinto. Bueno, pues todo eso he tenido el placer de disfrutarlo con Paco, y él conmigo. Ahí está Paco, gracias, amigo. Y bueno, pues conforme iba pasando el tiempo, yo era muy meticuloso, porque además de preparar la ruta, pues me medía mis distancias, me tomaba mis notas y me iba acumulando, no ya la fotografía, los cientos de miles de fotografías, porque desde que llegó la fotografía digital, pues ya no tenemos el problema de los carretitos. Yo me acuerdo cuando ibas con 4 carretes y andabas mirando dónde hacías las fotos. Pues ahora vas con las memorias y en cada salida haces 1000 o 2000 fotos, ¿no? Entonces, conforme iba creciendo la documentación fotográfica, iba creciendo la documentación sobre el río. De caminos, de distancia, de datos de molino, de datos de puentes. Y esto fue sobre el 2009, pues me empecé a plantear que aquella información era una pena que no estuviera a disposición de los demás, sobre todo porque yo me encontraba que había mucho secretismo. O sea, había muchos profesionales de la fotografía que había libros muy bonitos, pero que no te ponía nadie de dónde estaba hecha esa foto que a ti te gustaba, con lo cual, pues no tenías acceso. Y de preguntar a gente donde te decía, no, es que eso está hecho en el río. Bueno, hombre, pero es que el río tiene 100 kilómetros, ¿no? Pues con todas estas cosas, pues yo lo que me proponía era pues hacer algo
que todo el mundo lo podía tener en el bolsillo y pudiera decir, no, yo me quiero ir al Puente Salomón o al Molino del Rincón, y yo me cojo el libro y digo, pues Antonio, si no me ha engañado, no se ha equivocado, pues en esta rutita me lo hago, ¿no? Ese tema, yo me acuerdo que con el primero que lo empecé a comentar fue con Paco, ¿no? Le dije, oye, mira, yo me estoy planteando de darle forma a toda esta documentación que yo he reunido, ¿no? Y ahí empezó la cosa. Ahí empecé a animarme y bueno, pues empecé a cuadrar las cosas. Primero el capítulo del ferrocarril no lo había contemplado. Yo iba al río. Pero claro, yo decía, es que cada vez que salgo al río lo que yo salgo es a la vía. Y cada sitio que va es un puente, es un apartadero, es una estación, es un túnel. Es que el puente y además el ferrocarril, el trazado del ferrocarril es que el que a mí me permite desplazarme a lo largo del río. Tenemos ese problema en el río Diel. El río Diel tiene muchas cosas bonitas, pero quitando un trocito de ruta, pues a ver quién se mete por los montes, es muy complicado, ¿no? El río Tinto ha tenido esa facilidad, la simbiosis entre el ferrocarril y el río. Entonces me planteé que el libro debería llevar pues un capitulito donde explicara un poco la construcción del ferrocarril, cómo se comenzó, las estaciones, el tipo de cosas y tal, y bueno, de ahí salió ese capítulo que, bueno, que yo me encuentro, la verdad que luego, después de hecho, yo no sabía dónde iba a ir, pero al final encontré mucha ayuda y salió. Empecé a encontrar fotos antiguas, son las fotos que no son mías, las mías son todas las de color del río, pero las fotos en blanco y negro pues son pues, de amigos que me las han cedido, incluso del museo, y otras cogidas de internet y no se sabe qué dueño, ¿no? Entonces, también una cosa que quiero recordar para que no se me olvide en el capítulo del ferrocarril. He tenido la suerte de encontrarme con la factoría. He tenido la suerte de encontrarme con una información inmensa. Ahí conocí a Antonio Perejil, que no lo conocía de nada, pero conoció sus escritos. Conoció gracias a Paco. De la mano de Paco, que tampoco lo conocía, pero también conoció sus escritos. Y un buen día Paco hizo una referencia, así por encima, de Nicolás Chaparro. Nicolás Chaparro, ese amigo que tanto colabora con nosotros y que en su libro Yo nací en la vía general, a mí me movilizó. Me empecé a buscar por todas partes, no era capaz de localizarlo. Pues un día una persona que me dio el teléfono. Es una buena persona, que sí. Buen amigo. Bueno, pues me dio el teléfono, le llamé, no nos conocíamos de nada. Rápidamente, él vive en Huelva, nos vimos y bueno, se brindó. Lo primero que hizo fue darme una copia en PDF de un libro que él ha hecho, que es una pena, yo se lo he dicho, es una pena que este libro no esté editado, que es Yo nací en la vía general. Es una pena porque es una verdadera preciosidad. Aparte de escribir el Río Tinto, describe la parte humana el ferrocarril describe la parte humana del ferrocarril. Describe cómo se vivía, las penas y las alegrías, que más eran penas que alegrías. La escuela, los médicos, es una verdadera joya. Él lo pone a disposición del que lo quiera a nivel de PDF, pero si me lo pedís a mí, al que lo quiera, se lo envío. Anoche se lo envié a un amigo. Bueno, pues Nicolás me abrió pues todas las puertas que me faltaban a mí del ferrocarril, con lo cual no sé si os gustará ese capítulo, pero a mí me llenó. Me llenó sobre todo por eso. Y este señor, el papá, es uno de los culpables y de los que le tengo que agradecer siempre, ¿no? Porque ellos están haciendo muchas cosas por el ferrocarril. Bueno, pues con el capítulo del ferrocarril, las rutas, las presentaciones y tal, pues yo me daba por satisfecho. Entonces, lo inmediato es, pues tú no tienes recursos económicos para lanzar una edición de un libro, pues te buscas. Y me busqué un organismo oficial de Huelva, que no quiero nombrarlo, que bueno, que me dijo que el libro le encantaba y que lo publicaban, ¿no? Hemos entrado en una etapa económica muy mala, yo lo comprendo, muy mala. Total, que cuando pasó cerca de un año y medio que el libro estaba en stand-by y había otros delante, pues igual no se publicaba nunca, ¿no? Mientras
pues yo iba al río, hacía fotos y renovaba, iba renovando, iba actualizando. Y lo último, pues pensando ya en darle al río toda la información actualizada, me metía a hacerle un capítulo sobre la investigación de la NASA y de AMIL y de todos los investigadores españoles que han estado haciendo desde hace una década en el Río Tinto, ¿no? Bueno, pues yo, como tenéis que entender, no tengo ni idea de microbiología, de investigación ni nada, pero sí de buscar por Internet. Entonces me fui buscando una serie de artículos que casaran desde el primer proyecto de investigación, porque eso es una cadena, termina uno, empieza otro, hasta el último, que es cuando han estado probando el vehículo y el traje, ¿no? Y como estas cosas tú las coges de Internet, pues entonces yo me dirigí a la NASA, me dirigí a una serie de organismos que eran los que firmaban los artículos pidiendo autorización y, oh, mi sorpresa, todo el mundo dijo amén. Nadie me puso ninguna pega, incluso la NASA me dijo, si quieres coger fotografías de las magníficas que tenemos, puedes cogerlas sin problema. Total, bueno, pues es un añadido al libro, pero bueno, es una cosa de actualidad, ¿no? Muy científica, es muy científica porque yo en ese capítulo he copiado al pie de la letra lo que los entendidos escriben sobre esa investigación, ¿no? Y luego, bueno, pues después de una espera que yo consideraba que era larga y que el libro pues no iba a salir adelante, me planteé otras opciones. En esto aparece en Huelva un libro muy bueno, que además yo me lo he comprado porque me está sirviendo de fondo de ayuda para el proyecto de las minas, que es La faja pirítica, La faja pirítica en la provincia de Huelva. Es un libro de 1960, es una verdadera joya, que es una empresa pequeña en Huelva, Consulcom, libros agotados, ese y otros más, el Tarín, por ejemplo, el Tarín es otra maravilla, que es de 1800 y pico, y es tan actual como si fuera de hoy, pues están editando en facímil. Como otra serie de libros de interés, pues de Huelva, de su provincia, la verdad es que tienen una buena colección. Bueno, pues yo me fui a comprarme el libro y llevaba el disquete en el bolsillo, ¿no? Y como yo no me callo, pues con la conversación del libro le dije, oye, ¿y vosotros editáis también cosas nuevas? Hombre, pues si es interesante, sí. ¡Plah! Le saqué el disco y le digo, oye, pues míratelo. Pues lo estuvieron mirando y me dijeron, oye, Antonio, aquí ha venido mucha gente preguntando, había una guía del Río Tinto, que no hay ninguna información y tal y tal. Digo, pues mira, ya lo tenéis. Lo siguiente, que valoramos el tema, llegamos a un acuerdo, para mí fue muy razonable y me metí en el tema. Durante casi una hora el autor estuvo departiendo sobre los entresijos de este libro que tuvo que actualizar en diversas etapas hasta que vio la luz al descubrir nuevas cosas. En la actualidad es tenerbense, siempre acompañado de su cámara con la que inmortaliza absolutamente todo, está inmerso en otro libro sobre lugares mineros. El acto de presentación del libro sobre el Río Tinto lo podrán ver al completo en los próximos días en su televisión municipal.